Aquí veremos cómo podemos pasar un número decimal a un número fraccionario. Es decir, vamos a ver el procedimiento contrario o el caso contrario a lo que hemos venido trabajando anteriormente. Para explicar esto, necesito explicar tres conceptos muy básicos, pero que son muy necesarios para poder explicar ese procedimiento. Lo primero es que tenemos números fraccionarios del estilo 3/4, 5 tercios, y también tenemos números naturales como el 6, el 7, o números decimales como decir 2.1. Entonces, el primer concepto es que estos números que no aparecen como un fraccionario los podemos expresar como si fueran un fraccionario. O sea, por ejemplo, el número 6 lo podemos expresar como el número 6 sobre 1. O el número 7, 7 sobre 1. O este número 2.1, 2.1 sobre 1. Entonces los podemos expresar como si fueran un fraccionario, donde vamos a tener entre numerador y denominador. Y no son alterados porque al dividirlos por 1, pues el número no va a ser alterado, no se va a cambiar. Entonces el primer concepto es ese, que números de este estilo los podemos expresar como un fraccionario. El segundo concepto es que si yo tengo una fracción del estilo 3 medios y la multiplico por el número 1, pues obviamente voy a obtener 3 medios. Por tanto, la fracción, si la multiplico por el número 1, no va a ser alterada. Esta fracción pues va a representar esta misma fracción. O sea, que si yo tengo la fracción 3 medios y la multiplico por un número como 10 sobre 10, vamos a obtener una fracción equivalente. Una fracción que es 10 por 3, 30 y 10 por 2, 20. Entonces, esa fracción va a ser equivalente a esta fracción, de modo que esta fracción no va a ser alterada en lo que representa. O sea que 3 dividido 2 va a ser lo mismo que 30 dividido 20. ¿Y por qué no será alterada? Porque esta fracción representa el número 1. Porque 10 dividido 10 va a dar 1. Entonces, cuando yo tomo esta fracción y la multiplico por 1, pues no va a ser alterada. Solamente la estoy expresando como una fracción equivalente, pero va a representar el mismo número. Entonces ese es como el otro concepto. Y por último, cuando yo tengo un número decimal como 3,45 para este ejemplo y lo multiplico por un número como el número 10 o un número como 100 o 1000 o 10.000 o 100.000 o 1.000.000 o 10 millones o así sucesivamente. O sea, números que sean el 1 y muchos ceros. Sabemos que ese resultado de esa multiplicación consiste en correr la coma hacia la derecha el número de ceros que tengamos en este segundo número. Es decir, que este número quedaría de esta manera, 34,5. Porque muevo la coma un solo espacio porque es la cantidad de ceros que tenemos en este segundo número. Veamos otro ejemplo. Si tenemos el número 3,567 y lo multiplicamos por el 100, inmediatamente puedo sacar la respuesta. Ese resultado es 356,7 porque muevo la coma dos espacios, que es la cantidad de ceros que hay en este segundo número. No tengo que efectuar ninguna operación, simplemente muevo la coma y ya puedo determinar mi resultado. Entonces, dependiendo del número de ceros del segundo número, muevo la coma hacia la derecha en números decimales. Entonces, esos son los tres conceptos que necesitamos tener claro para explicar cómo pasar de decimal a fracción.
Vamos a pasar el número 9,56. Este número decimal lo vamos a pasar a número fraccionario. Entonces, lo primero que vamos a hacer es expresar este número como un fraccionario. Entonces, recordemos de los conceptos que acabo de hablar que yo un número de esto lo puedo expresar como si fuera un fraccionario, simplemente colocándolo sobre 1 y que el número, o sea el 9,56, no se va a ver alterado, que eso era lo que mencionábamos en uno de los conceptos. Entonces, el primer paso, colocarlo como si fuera un fraccionario y sin alterarlo. Por eso lo colocamos sobre 1, que dividido 1 no lo va a alterar. ¿Qué es el otro paso? ¿O con qué continuamos? Lo vamos a multiplicar por un número, ya sea 10, 100, 1000, 10.000, dependiendo de la cantidad de cifras decimales que tenga este número. Entonces, este número tiene 2 cifras decimales, o sea que lo vamos a multiplicar por el número 100, de modo que coincida el número de ceros con la cantidad de cifras decimales. Deben coincidir esas dos. Si tuviéramos 3 cifras decimales, entonces multiplicaríamos por 1000. Y vamos a multiplicar por 100 en la parte de arriba y por 100 en la parte de abajo. Recuerden uno de los conceptos, que si multiplicamos por una fracción con el mismo número, no la estoy alterando porque esto representa el número 1, porque 100 dividido 100 va a dar 1. Entonces, recapitulando hasta este momento, lo expresamos el número como si fuera un fraccionario dividido por 1, que no lo estoy alterando. Luego lo multiplico por un número que ya sea 10, 100, 1000, 100.000, dependiendo del número decimal, donde coincida la cantidad de cifras decimales con la cantidad de ceros. Tenemos 2 cifras decimales, entonces 2 ceros. Si tuviéramos 3 cifras decimales, 3 ceros. Si tuviéramos 4 cifras decimales, entonces 4 ceros. O sea que multiplicaríamos en ese caso por 10.000. Y efectuamos la multiplicación común y corriente como multiplicación de fraccionario, o sea, numeradores y numeradores y denominadores con denominador. 9,56 por 100, recordemos de uno de los conceptos que mencionábamos ahora, se corre la coma hacia la derecha el número de ceros, o sea que el 9,56 queda convertido en 956 dividido 100 por 1, obtenemos 100. Haciendo este procedimiento no estamos alterando el número para nada, porque por un lado lo estamos dividiendo por 1 y por el otro lo estamos multiplicando por 1. Y al hacer eso con cualquier número no lo vamos a alterar. Solamente lo que estamos haciendo es expresarlo de otra manera. Observen que hemos llegado a una fracción que ya no tiene números decimales, como en este caso. ¿Qué nos falta por hacer para terminar ya este ejercicio? Simplificar la fracción si se puede. Si tienen dudas con el tema de simplificación de fracciones, en la descripción del video dejo un link donde explico esto más detalladamente. Pero bueno, vamos a resolverlo acá. Podemos ver que los dos números tienen mitad, los dos números son pares, entonces podemos sacarle mitad a este número y mitad a este número. Por tanto, en la parte del numerador, la mitad de 956 es el número 478 y la mitad de 100 es el número 50. Igual, podemos seguir simplificando. Los dos son números pares, podemos seguir simplificando por el número 2. Mitad de 478 es 239 y mitad de 50 es 25. Ya esta fracción no la podemos simplificar más. Ya hasta este punto se puede simplificar. Entonces, finalmente, el número 9,56 es igual o es equivalente al número 239,25. Entonces, este es básicamente uno de los procedimientos para transformar un número decimal a un número fraccionario. Muchas gracias por ver este video. Si el video te gustó y consideras que te sirvió,
regálame un me gusta para apoyar el canal, suscríbete si todavía no lo has hecho y recuerda al momento de suscribirte darle en la campanita para que así no te pierdas ninguno de los videos de este canal. Muchas gracias y hasta la próxima.